I am that I am. 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 But if I say to your children that the God of their fathers has sent me, they will ask, what is his name? And how shall I answer them? I am that I am. Thou shalt say, I am hath sent me unto you. Qué bella es la historia sagrada de este pequeño planeta donde han ocurrido y están ocurriendo cosas tan grandes. Un individuo nacido en medio de las apariencias más crueles de esclavitud y de dominación humanas, un proscrito, un sencillo pastor, sube un día a lo alto de un monte y cuando desciende es alguien que conoce su razón de ser y la clave para poder llevarla a cabo. La palabra sagrada y secreta, el verdadero nombre de Dios, I Am. Me refiero al amado Lord Lin, Dios de la felicidad, en su encarnación como Moisés. Escuchemos cómo lo describe él con sus propias palabras en esta enseñanza ofrecida a través de la mensajera Geraldine Inocente. Recordaréis que después de dejar la corte egipcia, pasé mucho tiempo en un inquieto vagar por el desierto. Yo parecía incapaz de profundizar en la razón de ese sentimiento de desazón en mi corazón o de comprender el verdadero propósito de mi ser. Un día el gran ángel cósmico de la unidad, el amado Mika, me visitó en el desierto. Allí él descorrió el velo humano y me permitió entender las órdenes referentes a cómo iba yo a presentarme ante el faraón y su corte para demandar que se liberara a los israelitas de sus ataduras en esa tierra. No solo estaba yo asombrado, sino también algo atemorizado, porque en esa encarnación, como Moisés, yo no era muy elocuente de palabra. Allí mismo caí sobre mis rodillas y le dije, «Oh Señor de la vida, envía a alguien más calificado que yo para persuadir al poder del faraón». Sin embargo, a través de mi aceptación de la verdad en el tremendo mensaje del amado Mika, en ese momento, en cuanto a que el verdadero nombre de Dios era I Am, se me llenó con la suficiente fuerza, valor y poder para regresar a Egipto y utilizar dichos poderes que eran míos. Observemos tres situaciones que se dan aquí y que vamos a ver posteriormente otros hitos históricos de la historia sagrada de este planeta donde se repiten. Una, es necesario que haya alguien encarnado que sea un estudiante de la luz, un buscador sincero de la verdad. Esto atrae al maestro, lo hemos oído muchas veces. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Otra condición nos la acaba de explicar el protagonista de esta historia, y es
la aceptación de la verdad. Moisés fue consciente de que ese mensaje era una tremenda revelación, que se le dijera el verdadero nombre de Dios. Pero fíjense que él también nos está aclarando que el poder que a él le dio ese mensaje fue mediante su aceptación. Esto lo han explicado una y otra vez los maestros. Tú no puedes tener un regalo en tu mundo si tú no lo aceptas. La siguiente clave de por qué esto le permitió llevar a cabo su plan divino también nos la da el amado Lord Lin, hablándonos de su encarnación como Moisés, y nos dice: y utilizar dichos poderes que eran míos, es decir, nos está hablando de aplicación. De lo que se nos está hablando aquí es del lema y estándar de conducta de la Gran Hermandad Blanca, que muchos de ustedes habrán leído en el libro Discursos de la Llama del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y este lema dice así: saber, hacer, osar y callar. Saber significa, si tú buscas la verdad con sinceridad, la verdad te va a ser revelada, tu presencia va a encontrar un canal para hacerte llegar la ley espiritual que tú necesitas para poder realizar tu plan divino. Osar o atreverse significa mandar a callar a la personalidad cuando intenta boicotearnos con sus temores y sus dudas, como acabamos de ver en este caso de Moisés, que estaba pidiendo ya que por favor que enviaran a otro porque la personalidad le estaba diciendo que esa misión a él le sobrepasaba. Hacer significa aplicar. Ya que tienes confianza en lo que el maestro te ha dicho, ya que confías en el maestro, ya que confías en este gurú, en este ser cósmico, aplica lo que él te ha dado. Y callar significa que la ley espiritual no se nos da para que la discutamos, se nos da para que la apliquemos. Lo que se nos acaba de relatar fue un momento decisivo para la victoria del plan divino de Moisés para esa encarnación. Pero todas las maravillosas manifestaciones del poder de Dios que vinieron a continuación y que ustedes conocen como la apertura del Mar Rojo, la precipitación del maná, la protección, etc., solamente pudieron ocurrir mediante su aceptación y su aplicación del conocimiento que se le acababa de dar. Y es interesante observar que este conocimiento que le fue revelado a él individualmente quedó registrado en las Escrituras. ¿Y qué ocurrió entonces? Algo similar a lo que está ocurriendo en la actualidad. El nombre de Dios, en lugar de quedar registrado exactamente como se le había dado a este iniciado, a Moisés, el amado Lord Lin, Dios de la felicidad, se tradujo y se continúa traduciendo una y otra vez. Miren, por ponerles un ejemplo, tengo aquí la Biblia en español, Reina Valera, edición de 1960, y justo en este párrafo que describe los hechos que acabamos de leer, de ese momento culminante en que a Moisés le es revelado el nombre de Dios, hay una nota a pie de página y dice: el nombre Jehová representa el nombre divino Yahvé, que aquí se relaciona con el verbo hayá, ser. Es decir, están traduciendo, están buscando el significado para traducirlo y no se dan cuenta que es una palabra que no tiene traducción.
y de estos hechos centrales para el establecimiento de la dispensación del quinto rayo y de su periodo de 2000 años aquí en la Tierra, pasamos a unos hechos relevantes también de la siguiente dispensación, la del sexto rayo. En este caso, la responsabilidad recae principalmente en el amado Maestro Jesús, y también a él lo encontramos con un relato que tenemos gracias a sus revelaciones en el Puente a la Libertad, delante de un ser cósmico que es en ese momento su gurú y que se trata del gran director divino. Y aquí, junto a otros iniciados, él va de nuevo a poder saber la verdad acerca del poder de decretar con el verdadero nombre de Dios, Ayam, y por fin va a tener la certeza acerca de cuál es su misión. Podemos ver entonces que la enseñanza espiritual en todas las eras es eminentemente práctica, es decir, a la vez que al iniciado, al estudiante en el sendero, se le revela cuál es su razón de ser, cuál es su plan divino, también se le hace saber aquello que necesita para poder manifestarlo. Y llegamos a la dispensación actual, la del séptimo rayo, cuyo avatar es el amado Saint Germain, que al estar en el estado ascendido va a ser él, en este caso, el que va a revelar a su discípulo, el señor Valar, la importancia de conocer el verdadero nombre de Dios, Ayam, y de utilizarlo siempre de forma constructiva y para manifestar aquello que necesitamos. En este caso, este conocimiento trascendente no se le da en exclusiva a este iniciado, sino que a través de él y de otros mensajeros designados por el Maestro, se pide que se haga un gran esfuerzo para que este conocimiento llegue a toda la humanidad. Y a estos primeros estudiantes de la actividad Ayam, de los cuales se depende para la supervivencia de este planeta, el Maestro de nuevo les pide saber, hacer, osar y callar, o como tradujo Alice Schulz, calla y osa hacer lo que sabes. Es decir, el Maestro les dice, no discutas la enseñanza con otros seres no ascendidos, aplica lo que el Maestro te está dando, reverencia lo que el Maestro te está dando, y cuando lo apliques vas a tener la constancia de que es verdad. Estas son palabras del Maestro ascendido Saint Germain en el libro La Mágica Presencia. La llama pensante de Dios es la única actividad de la vida en todo lugar de la manifestación que puede reconocer su propia individualización, puede usar la palabra creativa de Dios, Ayam, y puede enviarla a todo el universo para producir manifestación. Solamente el Hijo de Dios, o sea, todo individuo dotado de libre albedrío, puede decretar como decreta Dios y puede decir Ayam. Atención a esta diferencia entre decretar como un ser humano con cualquier nombre que elijamos o decretar como decreta Dios, que dice Ayam. Palabras del Maestro. Cualquier cualidad que siga a ese sonido emitido hacia los éteres
se convierte en una manifestación en el mundo de la sustancia y de este modo llega a ser una forma. Ustedes se dan cuenta que el maestro ha dicho que esto es un sonido emitido hacia los éteres. Los sonidos no hay que traducirlos a otros idiomas. Los sonidos son sonidos. Cuando el individuo dice I am, está usando el atributo creador de la divinidad y está anunciando creación en su punto particular del universo. La acción vibratoria de la palabra I am, tanto en pensamiento como hablada, es la liberación del poder de la creación, y cualquier cualidad que siga a este decreto se imprime o impone en la sustancia electrónica de los éteres. Y así fue. La aplicación de estos primeros chelas y estudiantes de la I Am Activity protegió y salvó a América y a la Tierra porque ellos obedecieron las indicaciones que los maestros les dieron. Supuso para muchos de estos estudiantes la victoria de su plan divino realizado y su ascensión en la luz. Esto nos lo explica el amado ser cósmico de Venus, Victory. Poder de dos palabras. Amados míos, el mundo está regresando a la gloria de Dios, y en esa gloria ha encontrado su cetro, las palabras I am. No es de extrañar que individuos ahora y antes recorrieran el mundo en búsqueda de la explicación de esas dos palabras, pero cuando obtuvieron la explicación correspondiente, ya no fueron más del mundo, y la humanidad pronto ya no los vio más. Observad que vuestros amados mensajeros llegaron a conocer el poder de esas palabras y escogieron permanecer aquí para ayudaros. Y les decía al principio de esta clase que me conmueve ver la grandeza de algunos acontecimientos de la historia espiritual de este pequeño planeta, porque llegamos ahora a ese momento en que el amado gurú del maestro ascendido Saint Germain y el mismo bendito gurú que estuvo en ese momento disponible para el amado maestro ascendido Jesús, para darle esa revelación que él tanto necesitaba para conocer su misión y la forma de llevarla a cabo. Y justo él nos ofrece un dictado que nos da la clave para poder entender. Dictado del amado gran director divino. Las palabras I am, tal y como se escriben hoy en día en inglés, se han transmitido desde el comienzo de la aparición de la humanidad sobre la Tierra. En el Royal Teton, conocido en vuestros mapas como Gran Teton, están los registros de estas civilizaciones, de cada una de las que ha habido en la Tierra, en cada idioma que se utilizó durante estas múltiples civilizaciones. Las palabras I am, tal y como se escriben hoy en día en inglés, están allí, demostrando que esas dos palabras son el poder de Dios. La humanidad necesita aprender a usar esas palabras como lo hacemos nosotros. En cualquier crisis, si el individuo no pensara en nada más por un momento y dijera I am, I am, I am,
descargaría los poderes de la presencia a la acción. A menudo realizaría uno de los así llamados milagros allí, en ese momento. Ese es el poder de estas dos palabras, y no hay dos palabras en el vocabulario de la experiencia humana que descarguen el poder que descargan estas dos palabras. Ustedes se dan cuenta de que nos está diciendo muy sencillamente de que en todos los idiomas donde se ha tenido este conocimiento, las palabras siempre eran las mismas, eran ayam. Es decir, estas palabras no hay que cambiarlas. Como decía un compañero muy acertadamente, es que no están en inglés, por lo tanto no las tienes que traducir del inglés al español, al alemán o al francés o al chino. Tienes que dejarlas así porque siempre en cada idioma han sido, donde se ha tenido este conocimiento, siempre han sido las palabras ayam. Y esas palabras entraron al idioma inglés. En este dictado contesta también el amado Gran Director Divino a una pregunta que los estudiantes se hacen muy a menudo, y es la pregunta: ¿por qué no es lo mismo decretar diciendo yo soy que decretar diciendo I am? Responde el amado Gran Director Divino: ese es el poder de estas dos palabras, y no hay dos palabras en el vocabulario de la experiencia humana que descarguen el poder que descargan estas dos palabras. Las palabras Dios, mente divina, divinidad y toda la demás terminología utilizada para referirse a la deidad no contienen el poder que tienen las palabras ayam. Esa es la razón por la cual el amado Saint Germain ha traído este uso del ayam a la humanidad en este momento. Es el poder que libera a las personas. ¿Por qué? Porque es la mismísima vida de ellas. En la enseñanza encontramos más respuestas a la pregunta sobre la diferencia entre decretar diciendo I am y decretar utilizando cualquier otro nombre para la deidad. A mí muchas personas me comentan que llevan muchos años decretando con yo soy y que les consta que esos decretos funcionan. Yo les respondo: en mi caso lo mismo, he estado muchos años tanto individualmente como en grupo decretando con esas palabras, yo soy, y me consta que funcionan, y además la explicación está en la enseñanza. Para empezar, la garganta es el chakra de poder y los maestros han explicado que todo aquello que expresamos con sentimiento se va a manifestar. Por otra parte, ahora mismo y a lo largo de la historia, la humanidad se ha dirigido a la deidad llamándola por infinidad de nombres. ¿Creen ustedes que esas oraciones no son atendidas? Por supuesto que lo son. Además de lo que les acabo de leer del amado Lord Victory y del amado Gran Director Divino, la enseñanza ofrece más respuestas con respecto a la diferencia entre decretar o rezar utilizando cualquier nombre que elijamos para la deidad y decretar utilizando su verdadero nombre, que es Ayam. También hay una creencia extendida entre los estudiantes debido a las traducciones de que
las afirmaciones que Jesús hizo no contenían el nombre de Dios I Am, sino traducciones. La verdad acerca de esto la revela el Maestro Ascendido Jesús y de una forma muy específica a los estudiantes del Puente a la Libertad. Lo que les leo a continuación lo encontramos en una carta para la clase de transmisión de la llama de julio de 1958 y dice así: Recordaréis que el amado Jesús dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lo que hemos dicho arriba es la traducción de la Biblia King James de este versículo, que es la traducción con la que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. Sin embargo, nuestro amado Jesús nos ha dicho que la traducción correcta de ese versículo, tal y como Él lo dio originalmente, debería ser: la luz del cuerpo es el I Am. Y si ese I Am es la única autoridad en el cuerpo, tu cuerpo estará lleno de luz. Por más que los que no estuvieran en ese momento conscientes de que se estaba refiriendo a la deidad, que estaba pronunciando el verdadero nombre de Dios, lo interpretaran como que lo que estaba diciendo era ojo, o que lo que estaba diciendo era una palabra que se podía traducir como Jehová, o como Yahvé, o como yo soy, o como cualquier otra traducción al idioma que fuera. Al final de esta carta que les estoy leyendo, se vuelve a nombrar el matiz de la diferencia entre cuando se responde a un llamado que se hace a la deidad con cualquier nombre y cuando se hace en el nombre I Am. Recuerda siempre que el llamado exige una respuesta, especialmente cuando ese llamado se hace en el nombre y autoridad del I Am, puesto que este es el mismísimo nombre sagrado de Dios, tal y como le dijo Dios a Moisés hace tiempo, y es la palabra creativa del universo, utilizada por todos los seres divinos, incluso aquí para ese propósito, no únicamente en la tierra. Y es esa la razón por la cual esta palabra no se puede traducir del inglés al español o del inglés a cualquier otro idioma, puesto que no es una palabra que está en inglés, es una palabra que existe en toda la creación y que el inglés tuvo la buena fortuna de recoger. Por supuesto, esto no puede ser una casualidad. De nuevo tenemos aquí enseñanza del Puente a la Libertad, en la cual el amado Lord Himalaya Manu les explica a los estudiantes la importancia del servicio que han prestado y donde de nuevo vemos la diferencia que hay entre un decreto hecho con cualquier nombre que se elija darle a la deidad y un decreto hecho en el nombre verdadero de la deidad I Am. Esta enseñanza aparece en una clase de servicio de transmisión de la llama del 20 de julio de 1957 y nos la ofrece Lord Himalaya. Hay una nota a pie de página para ayudarnos a entender, donde se nos explica
que en 1956 en Hershey, Pensilvania, un grupo de chelas entrenados y dedicados comenzaron actividades de purificación de continentes y de océanos y viajaron en conciencia a tierras y mares, utilizando el fuego transmutador de la llama violeta a medida que avanzaban. Esto lo realizaron durante el verano de 1956 y un año más tarde, en el verano de 1957, el amado Lord Himalaya le dice a estos mismos chelas: sabed que esos llamados que hicisteis en Hershey en 1956 aún están vibrando a través de los éteres sobre esos continentes y que a cada hora, desde la base de cada continente hasta la mismísima cumbre, la actividad repetida de esa purificación tiene lugar. Sabed que cuando vosotros hacéis un fiat o un decreto en el nombre del Dios que nos hizo, a mí y a vosotros, Ayam, ese decreto vive eternamente, porque alguna inteligencia libre en Dios, ángel, deva, querubín, serafín o elemental le da alma, y ese ser utiliza eso y lo mantiene en una forma pulsante viviente para bendición de la raza. Aquí tenemos otra respuesta muy específica a la pregunta de cuál es la diferencia entre decretar utilizando cualquier nombre que hayamos elegido darle a la deidad o utilizando, como dice el amado Lord Himalaya, el nombre del Dios Ayam. Un fiat o decreto hecho en el nombre de Dios Ayam vive eternamente. Creo que estos son buenas noticias. Lo que el amado Lord Himalaya le está comunicando a los estudiantes y a nosotros son verdaderamente noticias como para reverenciar y celebrar. Muchas personas han comentado que ellos llevan muchos años decretando, utilizando las palabras yo soy y que les funciona. Yo también estuve muchos años individualmente y en grupo decretando con las palabras yo soy y usándolas en vídeos, en libros, en traducciones. A mí no me sorprende en absoluto que esto se nos haya pasado por alto a muchos. Tampoco me sorprende que los maestros que saben la gran importancia que esto tiene para la mayor efectividad de nuestra aplicación y para que prestemos la máxima ayuda en este momento que tanto se necesita, hayan encontrado la forma de imprimir en algunas conciencias de seres encarnados actualmente la importancia de esta noción para que dichos traductores dejaran de hacer ese cambio y mantuvieran el vocablo original Ayam tal y como se nos ha dado. Los cambios ya nos han explicado los maestros que no son cómodos y la personalidad se resiste. La personalidad dice, ¿cómo me dice que ahora voy a tener que cambiar todos mis vídeos, mis traducciones? Encima voy a tener que reconocer que durante X años no lo he estado haciendo con la máxima calidad, etcétera. Es decir, atención a subyugar a esa parte que en lugar de agradecer que se te haya dado esta revelación cuando todavía estás encarnado y puedes corregir las cosas,
se dedica a difamar y a hablar mal del mensajero, de alguien que lo único que está haciendo es servir al maestro, haciéndonos que prestemos atención a las indicaciones textuales y bien claras de esta enseñanza con respecto a esta cuestión. En mi caso, la primera reacción fue de resistencia al cambio. Gracias a Dios intervino el discernimiento y me dijo: pon esto a prueba. Eso es lo que los maestros nos piden siempre que hagamos. Así que ahora puedo decir ambas cosas. Puedo decir que he decretado largo tiempo con yo soy y puedo decir que he decretado largo tiempo con I am. Y este tema me ha ayudado muchísimo a entender mejor lo que quieren decir los maestros con este lema de saber, hacer, osar y callar. Porque esta revelación, además de ser de absoluta importancia para que los maestros puedan hacer a través de nuestros decretos todo aquello que aún queda pendiente por hacerse en este planeta, es también una revelación que a nivel individual, como hemos procurado ilustrar hoy, marca un antes y un después en el desenvolvimiento del plan divino de un individuo. Esto, cualquier estudiante que acepte el regalo que esta instrucción concreta nos ofrece individualmente a cada uno de nosotros y que lo aplique durante cierto tiempo, va a tener la constancia de que verdaderamente es así. Quiero terminar expresando una vez más mi gratitud al traductor que firma como sacerdote del Wisajikon, a la traductora del libro Discursos del I Am al catalán y a todos los que volvieron mi atención hacia la importancia de esta revelación para que yo tuviera la oportunidad de aplicar el conocimiento que los maestros nos han dado y ver lo maravilloso de los resultados. Con toda la luz de mi corazón, consciente de la enorme importancia que esto tiene, les invito a cada uno de ustedes individualmente, no a que se lo crean, sino a que lo pongan a prueba.